Hola amigos, bienvenidos a bordo. Vamos a iniciar el capítulo número 2 de nuestro programa Al Abordaje, donde vamos a debatir temas de mucho interés nacional y de contingencia que a usted le interesan y le afectan. En estos momentos nuestros invitados van a ser nuestros tripulantes que van a saltar al abordaje para exponer y defender sus puntos de vista con fuerza y valentía. En este momento estoy en el puente y me acompaña un gran navegante, Carlos Barberis. Hola, mucho gusto, Miguel. Bueno, el menú que tenemos de rancho para hoy va a tener un contenido muy importante, el más importante de todo, que son los problemas eléctricos que ha sufrido nuestro país en la última semana, ¿ya? Aquí vamos a hablar de cómo reaccionó Senapred, cómo reaccionó el delegado presidencial, qué pasó con Enel, etcétera. Tenemos bastante tema de qué conversar, entendiendo que es un tema muy complejo, así que por tanto vamos a ver algunos aspectos en forma superficial y en otros más bien políticos de forma más profunda. Vamos a hablar de este tema después de unos comerciales y además vamos a recibir a nuestros invitados que son de primer nivel. Burón S.p.A. Innovación y desarrollo en sistemas eficientes de energía solar. Soluciones con sistemas fotovoltaicos. Última innovación en UPS de litio solar. Fono 569-6666-3695. Asesoría integral, una solución de verdad. Mafisky. Nivelaciones de matemáticas. Éxito en la enseñanza media y educación superior. 20 vacantes. Consultas e inscripciones al mail mafisky@gmail.com. CTL B2B. Señor proveedor, identifique y gestione las faltas de ajustes y stock fantasmas. CTL B2B. Fono 569-9789-2121. 25 años apoyando a proveedores de grandes cadenas. Estamos de vuelta, amigos. Vamos a recibir a nuestros invitados. Ellos son Javier Piedra, él es ingeniero civil mecánico de la Universidad de Concepción, es docente y conoce mucho el tema de la situación eléctrica que tenemos en nuestro país. Buenas noches, hola, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Y también tenemos en nuestro set a don Rafael Herbert. Así es. Buenas tardes, don Javier. Bien aquí, Miguel, gracias por la invitación, Carlos, y saludar a Javier. Aquí. Bueno, vamos a continuar con la intervención del temario que vamos a revisar, que lo va a anunciar Carlos Barberis. Bueno, como les decía en la introducción, este es un tema bastante complejo, como para pretender abordarlo en una hora, pero hay aspectos que no le podemos hacer el quite. Estamos enfrente de una verdadera catástrofe. En realidad, nosotros no estamos preparados para este tipo de eventos de la naturaleza. Que se caigan 2.000 postes, 2.000 árboles acá en región metropolitana no es algo que se pueda resolver de un día para otro. Claro, en este momento vemos al gobierno buscando culpables y efectivamente hay varios culpables. Entre ellos está Enel, está el gobierno, está Senapred, están las municipalidades. Muchos culpables. Pero aquí tenemos dos etapas. Una es ver cómo resolver los problemas de urgencia que tenemos en este minuto y otra es ver por qué llegamos a esta situación. ¿Qué cosas podrían haberse hecho para prevenir estos problemas? Respecto a la urgencia, mire, le voy a poner un ejemplo. En un buque, si un hombre se cae al agua, tenemos atrás, en la popa del buque, a un guachimán conectado a una radio y grita inmediatamente, ¡hombre al agua, por favor! Inmediatamente el oficial de puente disminuye la velocidad de sus máquinas, hace un giro por redondo, se lanza toda la maniobra de salvataje, sacan al hombre,
lo suben, lo llevan a la enfermería, le ponen ropa seca, ven cómo están sus signos vitales y una vez que ya está bien, el comandante dice, señores, se inicia un sumario en ese minuto. Es decir, primero se soluciona el problema y después buscamos responsables. Acá el gobierno fue distinto, pues, ¿ya? El gobierno, imagínese que el estado de catástrofe lo debió haber dictado el primer día, porque esto fue tan catastrófico como lo fue cualquier terremoto o lo que ocurrió en Viña del Mar. Pero fíjese que el Estado no solamente no nombró estado de catástrofe, sino que además vino a pedir la ayuda de los militares apenas el día de ayer, una semana después. ¿Y sabe cuántos militares salieron a la calle a arreglar tantas cosas como es, por ejemplo, despejar calles, sacar árboles, limpiar, sacar escombros? Apenas 120 soldados, oiga. Si eso es como decir, oiga, ya vamos a mandar militares para que no digan que no mandamos, pero no les interesó resolver el problema por la vía de los militares. Le aseguro que si tenemos una invasión de los bolivianos por el norte, al día siguiente tenemos 50.000 militares defendiendo nuestra frontera. Y acá, en esta situación, en donde efectivamente la población está tremendamente damnificada, no se hizo nada, porque 120 militares es re poco lo que pueden hacer una semana después. Carlos, disculpa, Javier Piedra, tú en vista de tus conocimientos y experiencias del tema, ¿cuál crees tú que debería haber sido o no fue o en qué condiciones se encuentran las empresas eléctricas que desgraciadamente no han podido superar este problema? Y la verdad es que independiente que se pueda justificar un poco que fue un fenómeno enorme de que de 70 kilómetros por hora del viento se produjeron vientos de 140 kilómetros por hora y la verdad es que las empresas tienen 40 grupos aquí en Santiago de emergencia y deberían tener más o menos como 1.000 para poder resolver este problema en 2 días. Y la verdad es que llevamos más de una semana, estamos en las mismas. ¿Cuál crees tú, tu visión respecto a toda esa gestión o mala gestión que hicieron las empresas eléctricas o que deberían haber hecho? ¿O cuáles son las características? O sea, yo creo que aquí hay dos cosas. Al primero, el tema que algo de sentido común. Si hay un terremoto, ¿cierto? Nadie sabe que va a haber un terremoto, por tanto queda una catástrofe y todo el mundo se le puede cortar el suministro eléctrico y nadie va a alegar porque es evidente. Pero cuando hay un fenómeno climático que tú sabes que va a pasar, es probable que tú no sepas la velocidad del viento ni el impacto de este fenómeno climático, pero tú sabes que va a ser un fenómeno climático de proporciones. Claro. Entonces, tú tienes que tener a las cuadrillas que tienen que luego salir a la calle a reponer el suministro eléctrico preparadas. Este es un ejemplo, yo lo digo, es como que para los bomberos. Si los bomberos saben que se va a quemar un edificio, no sé si se va a quemar una parte, si se va a quemar entero, si la llama va a ser muy grande desde un principio o va a ser más prolongado, pero sabes que se va a quemar un edificio entero, claro. Tú tenías a los bomberos acuartelados desde antes, claro, ¿cierto? Claro. Tú estás preparado de antes, ¿cierto? Para cuando venga, en este caso el incendio, con el ejemplo de los bomberos, claro. Poder sacar inmediatamente, ¿cierto? Al personal a poder apagar el incendio. En este caso lo mismo, pero en el tema de... Claro. Pero además hay un problema, una responsabilidad municipal también, porque la verdad es que los árboles que se cayeron son responsabilidad que las municipalidades deberían tener claro la poda oportuna de los árboles y la revisión de los árboles añosos y retirándolo y cambiando. Ahí hay un tema legal también que... No, yo relativizo ese argumento porque yo pienso que no es así. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros le pagamos a las distribuidoras en nuestra tarifa, ¿cierto? El servicio del suministro eléctrico en distribución para que ellos hagan 3 cosas. Operar, mantener y administrar las redes. Ya, parte del mantener las redes es que justamente los cables, para decirlo en términos más simples, digamos, que los cables, ¿cierto?, estén despejados. Claro, y es ahí, claro, donde la responsabilidad cae 100% en la distribuidora. Las distribuidoras hacen planes de poda de arbolado. Esta es una típica noticia en marzo, cuando antes de que llegue el otoño, porque empieza el viento, típica noticia. Se presenta plan, esto y lo otro, y se coordina con el municipio, esto y lo otro. Ahora, se nos viene marzo. ¿Ah? Se nos viene marzo. Claro, pero esa noticia es muy común, ¿ya? Y ahí, claro, ahí también está, uno puede decirle la responsabilidad de las municipalidades, ¿cierto? De un árbol que estaba lejos, ¿cierto?, de la línea, entonces no cabe en la competencia de la distribuidora el tener que podarlo, ¿cierto? Pero que de igual manera, al sufrir un viento extraordinario, se pueda caer y caer arriba de una red, pero no tendría también que ser la distribuidora la que tuviera ojo a cuáles son los árboles que están cerca del tendido eléctrico, que ellas tienen la obligación de mantener, de estar ojo, digamos, eso, es decir, mire, municipalidad, ahí, usted tiene un árbol.
Claro. Sí, tampoco Rafael, hacen eso. Disculpa, Rafael, hay otro concepto también, o sea, otra visión. Si comparamos nosotros esta situación de catástrofe que vivimos ahora con la del terremoto del 2010, tenemos dos gestiones totalmente distintas que se producen y que efectivamente en un momento, hace años atrás, fue algo ejemplar. Y ahora tú ves que, como dice Carlos, salieron poquititos militares, siendo que deberían haber recurrido de frentón a la fuerza que realmente sale en apoyo de la comunidad y todo. Sí, la verdad, Miguel, claro, han salido pocos militares también, pero hay que considerar que están también empleados en la frontera de Arica, en Iquique, en la Araucanía. Hay muchas fuerzas armadas empleadas en eso. Y ha sido un desgaste tremendo para las Fuerzas Armadas. Por ende hay que tener también más contingentes. Y ha ido disminuyendo por alguna política inexplicable, también del gobierno actual, disminuyendo la cantidad de contingentes. O sea, no estamos capacitados para resolver varias situaciones, por ejemplo, la inmigración ilegal por el norte y una contingencia eléctrica que se produjo acá, digamos, a nivel nacional. Estamos preparados, pero la respuesta no puede ser siempre militar. ¿Ya? Los problemas políticos hay que resolucionarlos con la política. Y aquí yo también veo en el problema específico, no sé qué tantas sanciones va a poder aplicar el gobierno o quien corresponda a Enel. Estoy seguro que esa multinacional Enel tiene que haber hecho un contrato de tal forma que no va a recibir ninguna sanción o no podrían caducar su contrato. Algo tiene que haber ahí. Y referente a los contratos eléctricos que tienen las empresas que supuestamente duran 30 años y ahora quieren resolver y disminuirlo a 5, ¿cuál es la situación que se produce? No, las distribuidoras no tienen una fecha de término, la distribuidora fue totalmente privatizada hace 40 años atrás. Hay decretos, digamos, de la época donde en el fondo se le traspasa a los privados, ¿cierto? Toda la distribución. Estamos hablando de las concesiones. Claro, sí. De hecho, la concesión, yo siempre digo que la concesión es un eufemismo. Está en la ley con la palabra concesión, pero una concesión per se, en términos conceptuales, es algo que tú le facilitas una propiedad a otro privado, a otro Estado, en este caso porque él es de otro Estado, ¿ya? Para que desarrolle o explote una actividad económica en un plazo de tiempo, desarrolle infraestructura y cobre por ello, tal cual las carreteras, digamos. O un McDonald's. Un McDonald's también funciona en base a concesiones. Pero esta no, el dueño de toda la infraestructura es Enel. Y nosotros le pagamos a ellos por usar su infraestructura. Bueno, como te comentaba adelante, aquí hay varios responsables. Yo no estoy con esto quitándole responsabilidad a Enel. Pero también tenemos que entender de que ellos como empresa privada están preocupados de maximizar sus ingresos. Y tienen un negocio, una planificación hecha con el Estado en términos de un nivel de calidad que le tienen que prestar a los consumidores. Para eso se les está pagando y en ello incluye lo que tú dices, retiro de ramas, etc. Pero también tenemos que ser sinceros de que el gobierno no puede llegar y aplicarle a Enel, ni menos a amenazarlos con el término de la concesión, porque sufrimos una catástrofe. Oye, perdóname, pero nadie puede resolver en 2 días un problema que se cae en 2.000 postes y 2.000 árboles, ¿ya? Más aún, seguramente a Enel le faltó un poco de resiliencia, que es lo que se llama, que es haberse organizado para no tener que enfrentar estas cosas, para prevenirlas. Pero también entendamos de que el Estado ayudó y en poco a estas empresas cuando el Estado retrasa a los tarifarios, ¿ya? Cuando el Estado le exige a Enel que debe prestarle servicio a aquellos consumidores que simplemente están en deuda y no pagan. Cuando Enel está sufriendo robos de energía y el Estado no se hace cargo de ello. Cuando el Estado le dice a Enel que tiene que pagarle, pagar multas a los consumidores por el mal servicio, en vez de destinar esas platas a una reinversión precisamente para mejorar la calidad del servicio, bueno, Enel está con las manos bastante atadas como para poder resolver por sí solo este problema. Se necesita un trabajo de equipo en donde el Estado no puede llegar y descolgarse de esto. El Estado es principalmente responsable de esto. Esa es mi opinión. El Estado aquí arrugó. No hizo lo que tenía que hacer, que era prevenir esto. Claramente, si yo como Enel tengo un plan de mantenimiento y ese plan de mantenimiento y de inversiones me lo altera el Estado no me puede venir a exigir a mí de que yo preste un servicio de excelencia, ni menos en una situación de catástrofe como esta. Ahora, ¿tú crees que tratar de quitarle
la concesión a las empresas es una solución o una vía solución, o es más engorroso tener que deshacer todo ese sistema y para pasárselo a otra empresa o qué sé yo? O sea, lo que pasa es que primero es algo que toma tiempo. Exacto. Pero la pregunta del millón, mire, yo no soy de los que cree que la propiedad es sinónimo de calidad. Yo veo que privados lo hacen bien y privados lo hacen mal. Pero veo que el Estado a veces lo hace bien y a veces lo hace mal. Entonces, para mí eso de que la propiedad va a ser igual a calidad, no, yo no comparto esa tesis de partida. Segundo, el hecho de que se le amenaza en el fondo con la caducidad de la concesión, ¿cierto? ¿Hace que cuando llueva mañana se corte menos la luz? No, pues los problemas van a seguir. Ya, Claramente. pero tercero, cómo funciona el sistema de distribución, porque no es el Estado el que le cambió las reglas. Acá el sistema de distribución funciona con un modelo que funciona en los últimos 40 años, que en base a una empresa modelo, una empresa ficticia, una empresa de papel. Claro. Se calcula cómo funcionaría una empresa eficiente, ¿cierto?, para que salga el costo sea el menor, y eso se traduce a tarifas, y nosotros pagamos las tarifas, que es la plata que después recibe la distribuidora, que es con lo que tiene que invertir para poder mantener su red. Entonces, y a ellos no les conviene a lo mejor invertir en mejorar la infraestructura. Totalmente, sí. De hecho, pero si tú me permites, vamos a lo urgente, a lo inmediato. Ahora, tú todavía sales a las calles y ves un montón de árboles tumbados en el suelo, fíjate. Cosa que podría haberse resuelto con el ejército, con bomberos, con mucha gente que tú puedes sumar al sistema para resolverlo de forma rápida. Claramente, para restituir la luz, tú lo primero que tienes que hacer es sacar los árboles, ¿no es cierto?, subir los postes y después se hace el cableado. Exacto. No se puede hacer al revés, digamos. ¿Ya? Claro. Entonces, lo primero era sacar los árboles, que es puro ñeque, pura fuerza bruta. Sí. Acuérdate tú, cuando estuvieron los 33 mineros en el norte, el gobierno rápidamente tomó la iniciativa y puso toda su tecnología y todos sus recursos para salvar a esas personas. ¿Ya? Claro, lo mismo debió haber hecho acá en esta oportunidad. Y seguimos con árboles en el suelo. Yo le tengo una mala noticia a los consumidores. Si les dijeron de que esto se iba a arreglar en 24 horas, olvídese, van a pasar por lo menos unos 10 días más, oiga. Consulta, ¿qué pasaría, o sea, cómo ves tú la posibilidad de que el gobierno tenga más apoyo en esta situación por parte del ejército? O efectivamente el poco contingente está influyendo mucho en la no solución de la situación. ¿Qué crees tú? No, las Fuerzas Armadas pueden hacer mucho siempre. Sí, así es. Están con la voluntad y van a obedecer las órdenes del Ministerio de Defensa. Otra cosa es que en particular en este gobierno los que están a cargo del Ministerio de Defensa no saben de defensa. Esa es otra cosa. Entonces, ahí está el problema principal. Fíjate que yo me he dado cuenta que eso lo que acabas de mencionar es un detalle pero importantísimo, porque volviendo un poco a las cuentas de luz, creo que, si no mal recuerdo, el PS1 o el PS2, hubo uno que se basó en la estimación del precio del dólar y hubo una mala estimación y se produjo un rebote para el PS2. Entonces, esa fue una falta de cálculo y de evaluación de proyectos netamente, más allá de un problema técnico. Y ese justamente era un personero del Estado, porque fue justamente inició el gobierno de Boric, que partió con un detalle fuerte en cuanto a salirse de las tarifas. La Fuerza Armada han estado, ¿cierto? Recuerdo erupciones volcánicas en el sur, terremotos, ahí hay un recurso valiosísimo como las Fuerzas Armadas. Discúlpame, pero el hecho de que haya militares resguardando la frontera, que hayan otros con el sistema del sistema de emergencia agotado, etc. Oye, tenemos Fuerzas Armadas para mucho más que eso. Estamos hablando, por ejemplo, de una guerra, por ejemplo. No podemos pensar de que porque tenemos ese frente allá cubierto y el de acá, vamos a dejar en pelota todo el resto, digamos. El presidente puede llamar por decreto a por reservistas. Supuesto. Hay miles de reservistas podría haber felices hecho muchas cosas el presidente, pero se amarró de mano y a lo único que se dedicó fue a criticar a Enel. Yo no es que esté defendiendo a la empresa Enel, pero de verdad me sorprende la falta de autocrítica de parte del gobierno de tratar de echarle la culpa a los demás y no asumir la responsabilidad que les toca a ellos, cuando ya en varias oportunidades hemos visto al gobierno que ha sido deficiente en su gestión para resolver problemas como estos, digamos. Entonces, esta es una movida más de los políticos, del gobierno, por tratar de echarle la culpa a terceros. Fíjate que, hablando de un tema similar, nosotros estamos
siendo golpeados siempre por muchas catástrofes, no solamente terremotos, incendios, maremotos, etc. Y que hemos tenido varias, este año, años pasados, nieve, etc. Y nosotros, la verdad es que como país, no tenemos un equipo bien dirigido y bien estructurado para poder hacer frente a todas estas desastres. Entonces, ¿qué piensan ustedes de toda la infraestructura gubernamental y política de ejecución en desastre? A ver, yo en términos de energía, primero ver un tema que tú planteabas eso del PEC 1, del PEC 2, ¿Sí? Eso tiene que ver con las tarifas. Exacto. Para hacer un poco de pedagogía, cuando uno paga la cuenta de la luz, paga 3 componentes: generación, transmisión y distribución. La generación es cómo se produce la energía. Claro. Ese es el 70% de la cuenta de la luz y es ahí donde se provocó el tema, bueno, principalmente el tema de la alza, ya porque tuvimos un congelamiento de tarifas, pero ese fue el gobierno de Piñera el año 2019, el que congeló las tarifas y hizo que el Estado fijara el precio de las tarifas. Perfecto. Ya, y eso después continuó el 2022 y ahora se descongeló la tarifa y además se tuvo que agregar un poco más para poder pagar una deuda de 6.000 millones de dólares, ¿cierto? Y eso se hizo este año. Ya, eso es un tema que tiene que ver con tarifas. Luego está el tema de la responsabilidad que tiene el gobierno, pero básicamente el Estado, ya en todo el tema de distribución, que insisto, es un tema súper ultra regulado. O sea, está la utilidad de la empresa, está regulada. Claro, Entonces, es un monopolio regulado. es un monopolio regulado. Entonces, la responsabilidad que le cae al Estado es en la calidad de la regulación. Pero la regulación que tenemos, que en el fondo hace responsable a las empresas, ¿por qué? Porque se privatizó y ellos son dueños y tienen el monopolio. O sea, ellos son los que tienen que cumplir la pega en la regulación como está. Eso tiene que ser así. Entonces, la responsabilidad es de la empresa. Ahora uno puede hacer la crítica y decir, oye, habrá que cambiar la regulación, ¿cierto? Para que, no sé, se puedan hacer otra actividad, Perdón, se disculpa pueda que generar te mayor corrija un poco. inversión. Disculpa, la responsabilidad de arreglar los problemas es de la empresa, pero la responsabilidad de fiscalizar a esa empresa es del Estado. Y si la empresa quedó en situaciones desmedradas por falta de inversiones o porque el Estado no las controló adecuadamente, bueno, ese pasa a ser un problema del Estado, ¿ya? Es decir, es el Estado en su rol regulador, controlador, el que verifica que estas empresas, sobre todo las monopólicas, cumplan con su rol. Claro. Oye, y ese punto es re importante, pero además hay otra cosa. ¿Tú crees que la matriz energética es muy débil? La red de distribución. En general. Sí, en es Chile. que cuando hablamos de materia energética estamos hablando de cómo producimos la energía y si está sostenible, pero acá estamos hablando de las redes de distribución, que son los cables que adornan las calles. Claro. ¿Cierto? Yo creo que tenemos redes que son muy antiguas. Ya son redes que ha habido poca inversión finalmente en las redes. ¿Ya? Entonces, eso evidentemente, o sea, yo hablaba con algunos especialistas del área eléctrica específicamente, que todavía se usan fusibles. Cuando, por ejemplo, claro, donde hoy ya hay interruptores que funcionan de manera remota. O sea, que si hay una baja o alta de voltaje muy importante, se cae el interruptor y tú de manera remota puedes volver a subirlo, no tienes que mandar a alguien a cambiar un fusible. Claro. ¿Ya? Está el mismo tema de los medidores. Entonces, tenemos medidores que son del año de la pera, ¿ya? Claro. Y que finalmente es efectivo eso, que tú tienes que llamar a la empresa para que ellos sepan que se te cortó el suministro eléctrico. Acuérdate que fue saboteado acá en Chile cuando se quiso instalar el asunto de los medidores inteligentes. Literalmente fue saboteado. Y con esos medidores inteligentes, fíjate que la compañía eléctrica puede saber exactamente, porque tienen Wi-Fi y se comunican los medidores entre ellos. ¿Por qué fue saboteado? Saboteado en el sentido que hubo toda movimientos ciudadanos, digamos, que orientaron a que no se instalaran esto porque iban a ser como más controlados, porque podían modificar tus precios, etcétera. Pero en esa época hubo, acuérdate, yo me acuerdo muy bien de que no se pudo instalar el sistema de los medidores inteligentes porque hubo una gran reacción de todo el mundo. Pero ¿ya? ¿sabes cuál es otro problema que hay ahí? Que también, digamos, es injusto. ¿Por qué van a encarecer los La precios? compañía Eso es. te instalaba el medidor inteligente, te lo cobraba y te seguía pagando. O sea, te seguía cobrando la cuenta. Entonces, eso es el tema entendible en el sentido de que yo soy un fanático de los medios inteligentes porque soy ingeniero, entonces lo que no se mide no se puede controlar y si no puedes controlar no lo puedes mejorar. Claro. Exactamente. ¿Ya? Pero en la política fue, mire señor, ahora usted va a tener que comprar un medidor ahí nuevo, hubo un luego problema. me lo va a tener que regalar a mí. Y Claro. la señora y el caballero en la casa dicen, ¿y para qué yo voy a pagar uno nuevo si el que tengo ya me funciona? Claro. ¿Cierto? Bueno, ese fue el problema, que precisamente una de las cosas que se decía era que el consumidor tenía que pagar el medidor. Piñera que lo me dijo en el pareció matinal. absolutamente irresponsable. Hay mucha... Oye, y
creo que cada medidor costaba como 400.000 pesos, si no era menos, ¿ya? Pero en ese momento, en vez de Piñera, en su momento, haber dicho, oye, ok, este es un costo que claramente no lo pueden pagar los usuarios, sobre todo los de menores ingresos, porque es demasiado alto, Claro. pero no podemos desconocer de que el medidor inteligente resolvía un montón de problemas, Evidente. ¿ya? Ese es el Lógico. punto. Y si vamos para adelante pensando en futuro, tú tienes que abordarlo. Y si Exacto. es necesario con gasto del Estado que se hace una sola vez, se hace. No podemos estar cargándole todo a la cuenta de los consumidores. Por lo pues. mismo que si miramos hacia adelante, nosotros no tenemos a lo mejor las condiciones necesarias para abordar los desastres. Y es justamente lo que tenemos que prepararnos. Porque esa disyuntiva nos tiene en un zapato chino ahora. Fíjate que se está juntando la alza de las luces, de la luz, ¿no es cierto? La contingencia que se produjo ahora, y más encima viene el futuro. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la solución? Bueno, hay un punto que es importante tener claro. Espérate, Ante una catástrofe como esta, ¿ya? Tú no puedes pretender de que Enel o cualquiera sea la empresa eléctrica tenga organizaciones de partidas de salvataje, ¿ya? listas para un evento que era absolutamente inesperado. Nosotros no estábamos preparados para este tipo de tragedia. Si viviera yo en Miami, en donde están acostumbrados los huracanes, probablemente ahí están preparados. Pero acá no estábamos preparados. Si tú le exiges a Enel, por ejemplo, oiga, tiene que tener esta cantidad mínima de cuadrillas para resolver una catástrofe como esta, oye, lo más probable es que durante todo el año y durante varios años esa cuadrilla no se ocuparía, lo que significa que aumentarían los costos de todos los consumidores, porque eso no lo va a asumir Enel como costo, se lo va a traspasar a los consumidores. Claro. Ahora bien, tenemos que pensar que con el cambio climático probablemente estas cosas van a ir ocurriendo con más frecuencia, Claro. ¿ya? Y por tanto Enel tiene que contemplarlo dentro de sus planes de inversión. Porque sería triste que tuviésemos que enfrentar algo como esto otra vez el próximo invierno. Digamos. O sea, en resumen, yo pienso que... ¿qué piensas tú, Rafael, respecto a la necesidad de que, así como en el sur se demoraron un montón en sacar a los militares y sucesivamente en todas las situaciones conflictivas, el gobierno se demora mucho? ¿Qué opinas tú referente a eso? ¿Cómo podríamos actuar o cómo podríamos enfrentar en una crisis? ¿Cómo se enfrentaría a la crisis, crees tú, de mejor manera? ¿Que hubiera algún mecanismo más ágil? No, con buenos directivos, tanto en el Ministerio de Defensa, en el gobierno, que sepan sobre este tipo de situaciones. Además, las Fuerzas Armadas tienen que dejar un tiempo también de instrucción para este tipo de operaciones militares distintas a la guerra, así son llamadas. Y estas operaciones militares distintas a la guerra son todas estas catástrofes que vienen de fenómenos naturales. Exacto. Pero la ministra de Defensa no quiere que salgan militares. Exacto. Pero ¿no sería mucho mejor resolver y que hubiera un organismo técnico y justamente de seguridad, de inteligencia, que lo manejan bien las Fuerzas Armadas, que manejara estas crisis y se le traspasara el manejo a ellos? Al parecer, Senapred sería quien tiene que hacer este tipo de gestiones, pero como dice Carlos, habría quizás gente entrenada y esperando que ocurra Pero algo tú de esto, quizás por mucho tiempo. ¿No crees que aquí hay un problema referente a esa misma situación de como complejo político del gobierno, porque no trata de no ocupar las Fuerzas Armadas porque vienen con el complejo de años atrás de que las Fuerzas Armadas son antagonistas de ellos y no son, digamos, fuerzas que van en la misma dirección? Entonces, ¿qué pasa en base a ese complejo? Como que no los dejan actuar. Y si tú lo ves en toda orden de cosas, porque, por ejemplo, siempre que hay una catástrofe o un problema del real uso de la fuerza, los invitan y no le hacen caso a lo que dicen. Entonces, al final, siempre los tienen con los brazos atados y no participan como deberían participar y como podrían participar en tiempo de paz, en mejora de nuestro país. Oye, las Fuerzas Armadas están preparadas para esto, están preparados Más para que. las contingencias, incluso para improvisar. Exacto. Porque en la guerra nadie te dice con qué problemas te vas a encontrar. Los zapadores, cuando van adelante despejando el camino para que avancen las tropas, no saben con qué se van a encontrar, pero lo van resolviendo, porque hay gente inteligente y preparada. Exacto. El asunto es un problema de voluntad política, Claro. de que el gobierno no quiere que salgan militares a la calle porque eso los desperfila ideológicamente. ¿Qué opinas tú respecto a eso mismo? Sí, hay que dejar atrás ese tipo de... Ese complejo, digamos. ese complejo. Ya varios gobiernos lo han podido dejar atrás. Aquí tienen que hacer este esfuerzo y al parecer
Bueno, hay varios que lo han ido dejando atrás. Para esto, para cuando estábamos con la crisis de seguridad, seguimos con la crisis, pero cuando estaba en boga esto de la regla del uso de la fuerza, varios militantes, alcaldes, militantes de Frente Amplio pedían a las Fuerzas Armadas en Estación Central, en Maipú. Así que algunos ya han ido dejando atrás, parece, la ideología que impide eso, digamos. Así que falta llegar a mejores. Todavía no tenemos regla del uso de la fuerza, por ejemplo. Claro. Así que falta desideologizar. ¿Y tú qué opinas al respecto? Mira, yo la verdad que mi especialidad es la energía, en Sí, no, pero electricidad, les puedo comentar de eso, pero... Referente a lo mismo, ¿cómo actuarías tú? Pero es que yo no... A ver, como le digo, ese es mi tema, pero ya hablando de si es que el gobierno saca o no saca a los militares, ¿cierto? Yo entiendo que los militares hoy, en una menor cantidad, ¿cierto? Pero están en la calle, ¿cierto? No, yo te estoy desviando la pregunta en el sentido profesional tuyo, en el sentido de la gestión que debería hacer una empresa eléctrica para abordar una crisis de este tamaño. Que, lógicamente, el problema es el siguiente, que yo creo que una empresa eléctrica que enfrenta una catástrofe de este estilo, no solamente tiene que recurrir a mayor cuadrilla en un determinado momento, sino que además estar consciente y preparado para ejecutar esas labores y además, lógicamente, tener apoyo del gobierno. Pero ¿cuál crees tú que podría ser como una... Pero, por ejemplo, a ver, la catástrofe climática pasó en todo Chile. Casi todo Chile, porque el sur estuvo bastante afectado Pero también. no Lo que pasa es que la región metropolitana es la más visible, pero en el sur, oye, habían vacas que no se podían ordeñar por falta de luz. ¿Y tú sabes lo que significa 4 días sin ordeñar una vaca para una empresa lechera? Es un desastre. Las voladuras de techo que hubo en el sur son enormes. ¿Qué está eso? No pasó en todo Chile. Ya. Hubo ciudades, en Antofagasta no quedó la crema. ¿Por qué las empresas no se pueden coordinar para que las cuadrillas que están en otras ciudades, ¿cierto?, hubiesen llegado a la zona? Porque tú sabes que va, como le digo, tú no sabes la velocidad del viento, pero tú sabes que va a pasar algo extraordinario porque ya está anticipado. Así es. ¿Ya? Entonces, como tú ya sabes que va a haber algo, porque te lo anticipan, tú te puedes organizar. En Enel, salía en el día lunes, si mal no recuerdo, empezó a salir la noticia de que empezaron a llegar cuadrillas de otros países. Y yo decía, pero esto tiene que llegar el viernes, po. Claro. Mira, ese tema es súper importante. Mira, Rafael, que acaba de nombrar, anticipar. Te fijas que ahora él está hablando del tema eléctrico. Sí. Pero, por ejemplo, ¿qué opinas tú en el desastre, por ejemplo, de los incendios? Problemas que hubieron en Viña, que se podría haber anticipado, haber preparado, haber estado mejor reacción, etcétera. Sí, de todas formas. Con las construcciones de cortafuegos, habían planes que no se ejecutaron. Como abogado, yo creo que van a salir algunos condenados en esa causa, por la causa Viña. No solo el que inició el incendio, sino quienes no planificaron, quienes no ejecutaron todo lo que había que hacer en cortafuegos y construcciones que se hicieron también. Bueno, Senapred ahora por segunda vez se saca nota roja. La pega de Senapred es precisamente eso, prevenir, ¿ya? Anticiparse a los hechos. Y estar preparado. Estar preparado, organizar, saber de qué recursos dispone, entre ellas las Fuerzas Armadas, para resolver estos problemas. ¿Ya? Yo no digo que las Fuerzas Armadas sean bomberos, pero perdóneme, pero tenemos un contingente ahí importante. Sí. Incluso hasta podría recurrirse a alumnos de tercero y cuarto medio, discúlpame. Son ya jóvenes que pueden perfectamente ayudar a despejar, sacar escombros, despejar ramas. Es decir, estamos hablando acá de una acción país, Rafael, para resolver este drama. Un poquito. Rafael, te vamos a tener que despedir porque tú tienes una contingencia eléctrica y te vamos a dar las gracias por tu participación y te dejamos invitado para una próxima oportunidad cuando sea posible y necesario. Gracias por la invitación, Miguel, Carlos y Javier. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Rafael. Estábamos hablando respecto de la prevención. ¿Cómo anticipamos estas situaciones o cómo estaríamos preparados? ¿Cómo podría haber como un seguro en el caso de que, por ejemplo, yo me vuelvo al ejemplo de que aquí en Santiago supuestamente Enel tiene como 40 cuadrillas constantes para temas puntuales? Según la norma eran 100, de hecho incluso se bajó en la última, pero por lo que yo tengo entendido hay 200 cuadrillas operando desde que comenzó el Frente Mal Tiempo, los cortes de suministro.
Y lo que también me indicaban personas que trabajan en el rubro, de hecho, desde los gremios de la empresa, es que ellos estimaban que se hubiesen necesitado unas 600 cuadrillas para haber repuesto el suministro eléctrico en el tiempo que corresponde. 800 han dicho también, entre 600 y 800. Sí, pero harto más de lo que, Claro, de claro. lo que se dispuso, digamos. Eso Claro. es lo interesante. Claro. Y lo otro que yo siempre he escuchado, y ahora también me comentó un conocido de CGE, me dijo que desgraciadamente hay un tema complicado, lo que te comenté antes, de ellos y la municipalidad en el asunto de los árboles. Que hay muchos árboles que ellos a lo mejor tienen que podarlos, pero hay otros árboles que son muy añosos y que la verdad es que en cualquier minuto se van a caer. Y eso pasa a ser un poco responsabilidad como de la municipalidad. Y esos árboles se cayeron mucho en las líneas eléctricas. Y un árbol botó 3, 4 postes. Entonces, al final, fue un efecto multiplicativo. Y lógicamente, tú sabes que sacar un poste, reparar una línea, hay que dejar primero sin energía prácticamente una comuna entera y después sacar 10, 20 postes y empezar después a reconectar. Y fueron Entonces, 2.000 postes aquí en Santiago. Imagínate, 2.000 postes. Entonces, esa situación fue complicada. Y desgraciadamente yo creo que no hay empresas y a lo mejor la gestión de los ejecutivos fue mala. Porque la verdad es que cuando hay una situación así, yo creo que los ejecutivos se quedan en el computador mirando, llamando por teléfono y dando órdenes, pero ninguno hace punticó. De hecho, uno puede ver las diferencias incluso entre las propias distribuidoras. De hecho, es interesante. Uno puede ver diferencias dentro del mismo mundo privado, porque apenas pasa lo que pasa, digamos, salió Claro, BTR y Entel a decir inmediatamente: "Oye, los días que no entregamos el servicio no lo vamos a cobrar". Hoy día después sale rápidamente Saesa, Chilquinta y CGE a decir: vamos a adelantar las compensaciones. Rápidamente hace una separación de Enel Exactamente. en todo punto de vista, digamos. Yo creo que también estamos todos de acuerdo, discúlpame, estamos todos de acuerdo de que Enel hizo una pésima gestión como empresa privada. ¿Ya? Porque por último, si Enel se da cuenta de que esos 2.000 árboles y esos 2.000 postes que se cayeron, es imposible con las 40 o 50 brigadas que tenía poder resolverlo en el cortísimo plazo, bueno, ellos deben decírselo al gobierno para pedir ayuda. Si en esto de pedir ayuda no hay nada de malo, ¿ya? Pero muchas veces las empresas no quieren hacerlo porque podrían acusarlos de que son ineficientes. No, mira el desastre que quedó por no revelar un problema que era evidente a todas luces, ¿ya? Bueno, ahí también está el Senapred, que si en él no pone la alarma, ¿ya? Senapred también sabe lo que cuesta levantar 2.000 postes. Fíjate que además hay un efecto multiplicativo, que son todas las pymes que se van a la quiebra prácticamente, pierden sus elementos, sus componentes. Por eso es súper importante hacer los reclamos, ¿cierto? Para que en el fondo lleguen las compensaciones, porque las empresas tienen que compensar. Claro, ahora esa compensación tiene dos temas, porque uno es que te cobran creo que una cierta cantidad, pero si hay otras que se salen de eso. Por ejemplo, ¿qué pasa con un negocio que se le echan a perder todos los alimentos dentro y que se gastan 300.000 pesos? ¿La empresa pagará esos 300.000 pesos? Uno tiene que hacer la denuncia en www.sec.cl, ¿cierto? Y adjuntar los comprobantes de lo que significó para ti. Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, un oxígeno dependiente que se le echaba a perder etcétera? Esa situación, o una persona que es diabética, etcétera, remedios que están guardados, en fin, es un tema re complicado. Y ahí hay otro tema que, por ejemplo, que vamos a empezar a tocar aquí es el siguiente, que nosotros queremos llegar en el año 2050 a una matriz con una huella de carbono prácticamente mínima y queremos ir incrementando la matriz energética con energías renovables no convencionales. Y ahí hay un tema muy interesante porque es beneficioso para nosotros, pero también está como un poco mal manejado. Por ejemplo, tú la otra vez habías hecho comentarios. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay algunas generadoras de energías eléctricas no convencionales, que han tenido problemas y han quebrado? ¿Cuál es el problema que hay ahí? O sea, es que han habido dos cosas. Lo que se acusa, se sabe de una empresa que es María Elena, que quebró, una compañía de energía renovable, ¿ya? Y hay otra que también está en ese proceso, entiendo yo.
Ya, ahí bueno, esos son problemas comerciales de ellos, digo yo. O sea, yo soy de los que cree que si el mercado funciona y funciona bien, va a pasar que van a haber empresas que van a hacer las cosas bien y van a pasar que van a haber empresas que hacen las cosas mal. Y en ese sentido, las que hacen las cosas mal pierden y quebran, digamos. Tengo entendido que hay empresas que han tenido problemas porque han instalado los paneles y todo, pero no han instalado los cableados para poder llevar la energía. Ya, eso por eso decía dos cosas. Uno era eso, como una valoración en términos de mercado. O sea, si todo funcionara mal, que quebrarían todas, y no es así. Ya, pero hay otro tema que es la falta, porque también se está viviendo, que es la falta de transmisión para llevar la energía donde se genera hasta donde se consume. Claro. ¿Ya? Pero ahí el tema también es que tú puedes de pronto doblar la capacidad de transmisión, pero ¿qué pasa si se dobla la capacidad de generación? Si también pasó que muchas empresas se fueron a instalar todas al mismo lugar. Claro. Entonces, ¿cómo vas a poder transportar la energía de todas si están todas en el mismo lugar? Y segundo, si no tienes la demanda para toda esa oferta. Claro. Entonces, ¿hay un problema de infraestructura en transmisión? Sí, pero hay una sobreoferta también en ciertos lugares geográficos también. Oye, y te puedo hacer una consulta, discúlpame, pero ¿tú lo ves como una buena solución el no tener que estar dependiendo de estos sistemas de distribución poniendo paneles propios en los hogares? Es que lo que pasa es que el ideal de los ideales es que funcione la distribución y que tú tengas paneles en tu casa y que tú cuando no ocupes la energía la puedas inyectar al sistema y se te remunere por la energía que tú también inyectas, porque esa energía que inyecta la va a consumir alguien. Lo bueno es que ahí no depende de estos problemas climatológicos, pues. Exactamente, pero una inversión que no es menor también. Pues, o sea, ¿por qué? Porque si tú te quieres descolgar de la red, ya no solo te tienes que preocupar de los paneles que funcionan solo de día, tienes que preocuparte de tener baterías, los acumuladores, baterías claro, para que funcione de noche, entonces ya claro. la cuestión se empieza a poner más cara. Claro. Entonces, pero alto, yo creo que como pensar en una solución, en salirse de la distribución, es totalmente errado en el sentido de que lo que tenemos que pensar es cómo regulamos para que las empresas que tienen las distribuidoras funcionen y funcionen bien. Claro, hay varios temas en conjunto que, por lo que yo he conversado con algunas personas, también me han dicho que no están las personas idóneas en las diferentes situaciones. Por ejemplo, tú acabas de mencionar un tema re importante que yo lo he visualizado. Tú dices que en algunas partes se han puesto muchas generadoras fotovoltaicas. Y efectivamente, ese problema se debería haber evaluado en los proyectos que se hacen para que se presenten al banco, porque las generadoras en el fondo funcionan muchas con el banco y según el proyecto la empresa va a inyectar, por decirte, 100 kilowatts y resulta que llega a fin de mes y resulta que inyectó solamente 60 y resulta que los otros 40 lo tiene que sacar del bolsillo para poder ir pagando el crédito que le dio el banco. Pero entonces al final hay un problema técnico, porque resulta que tú sabes que tú sabes, la energía va de mayor a menor, no de menor a mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces por temas también de contratos de largo plazo, corto plazo, que tú los dominas, a las distribuidoras a veces les conviene inyectar ellos y que los otros no inyecten. Es que lo que pasa es que ahí es otro tema que tiene que ver con los PMG, pero en el fondo nosotros, cuando pagamos la cuenta de la luz y pagamos el componente de generación, nosotros no pagamos ni la torre eólica, ni el panel fotovoltaico, ni la hidroeléctrica, ni la termoeléctrica, nosotros pagamos contratos. Fíjate que entonces nosotros... la distribuidora... de hecho, la distribuidora en el fondo ve pasar la plata nomás porque no sabe a dónde le viene la energía. Claro, entonces esto de que me la inyecta por aquí, me la inyecta por allá, le da lo mismo. Fíjate que voy a presentarles, nosotros tenemos un auspiciador que es Burón S.p.A., que es una empresa chilena que lleva más de 40 años en Chile y que ellos se dedican bastante a lo que es investigación y desarrollo, I+D, y han hecho muchos proyectos relacionados con las energías renovables, no convencionales, y ellos son líderes en el mercado en cuanto a ese tema y tienen en este momento un sistema muy bueno que se llama la UPS de litio solar. Burón hace 25 años que fabrica baterías de litio. De hecho, esta empresa chilena ha viajado con las comitivas presidenciales para China y estamos en este momento con Tomás Burón, que es el gerente general de Burón. Hola Tomás, gusto saludarte. Gusto saludarte. Hola, Miguel, igualmente gusto saludarle. Quería partir con algunas consultas. En el tema que estamos tratando, que
tenemos un ingeniero experto de la Universidad de Concepción en cuentas de luz, energía, electricidad, es docente allá. Y estamos justamente llegando al tema de las energías renovables que se van inyectando a la red y lo positivo que tiene una persona de tener paneles solares en su casa. Y yo sé que ustedes tienen un producto muy bueno que es la famosa UPS litro solar, que lo que trata de conseguir es continuar el servicio más que ahorro, sino que continuar el servicio y ocupar la energía en horas punta. Entonces me gustaría que tú pudieras explicar un poco mejor, a grosso modo, los servicios que tienen ustedes, Tomás. Hola, bueno, mira, efectivamente, nosotros estamos de muchos, ya 40 años que tiene la empresa, en el tema de las UPS, que son las unidades de energía ininterrumpida. O sea, estamos más preocupados de la continuidad del suministro. ¿Ya? Y lo que hemos incorporado, bueno, con nuestra experiencia con la fabricación de baterías de litio, ¿ya? Hemos incorporado en estas UPS baterías de alto respaldo. O sea, que estamos hablando de baterías de 10 a 15 kilowatts, digamos, de respaldo. Y eso lo complementamos con paneles solares. Y la lógica de la UPS la cambiamos un poco a lo conocido, sino que podemos seleccionar como prioridad el sol en las horas peak, digamos, punta del atardecer, la batería, y la red eléctrica la dejamos para casos de consumos excesivos, digamos, fuera de lo que de la capacidad del inversor, y del consumo cuando falta el sol y la batería. Por lo tanto, sí permite un ahorro considerable en la cuenta de luz, pero lo importante aquí es la continuidad de suministro. O sea, estamos almacenando energía y estamos asegurando el suministro, sobre todo en la gente que trabaja, digamos, por el teletrabajo y que no puede desconectarse, especialmente en zonas rurales, ¿no? Pero, bueno, ese es el producto. Tomás, y además yo tengo entendido que ustedes tienen, bueno, hace 25 años que fabrican baterías de litio, y uno de los temas importantes es que la batería de litio tú la incorporas en esos equipos y creo que le da una cierta continuidad, respaldo, lógicamente, y además tú puedes incrementar el banco de batería en el caso que sea necesario de enfrentar una situación un poco más compleja como esta, ¿cierto? Y además, por lo que tengo entendido, tú has hecho muchas aplicaciones, no tan solo en domicilio, sino que en empresas, en agricultura, etcétera, donde hay lugares de difícil acceso de energía eléctrica, ¿cierto? Eso es uno de los temas que tú mantienes, ¿cierto? Correcto. Ahora, sí, yo creo que esta crisis que está sufriendo el país ahora, digamos, da la oportunidad también de incorporar este tipo de tecnología mediante subsidios a las viviendas más modestas, digamos, que tienen más hijos o que tienen más consumidores en la vivienda. Porque es más interesante este ahorro y en la energía que los sistemas on-grid, que es lo que se está financiando ahora. Porque sí, toda la energía es aprovechada por el usuario, digamos. Tomás, mira, ahora te voy a interrumpir un poco porque Javier, que es nuestro invitado aquí en el programa, va a poder hacerte una pregunta relacionada a ver si tú, Javier, tienes alguna inquietud referente a lo que podría aportar Tomás acá en el tema. Sí, yo me preguntaría en términos de costos, porque pensando en un ciudadano, ¿cierto? Claro. Que el día de mañana ve el programa y dice, oye, que mira, qué interesante, ¿cómo anda en términos de costos con un sistema on-grid, digamos, un porcentaje, no sé, no para no decir precios, pero ¿cómo anda ahí? Y en el fondo, si es que estoy pensando yo como pensaría un ciudadano, digamos. Si yo quiero privilegiar la continuidad del suministro, perfecto, ¿cierto? Ahí está mi prioridad, ¿cierto? Entonces yo entiendo que si pongo paneles y los inyecto a la red, sistema on-grid, como bien se planteaba, va a tener un costo, ¿cierto? Si yo digo, bueno, quiero lo paralelo, ¿cierto? Me quiero salir de la red de distribución y yo autoabastecerme. Es un offer. ¿Cómo? Es un offer, pero este no es offer. Tomás,
Sí, bien, en cuanto a los costos, efectivamente no es más caro que un sistema off-grid. ¿No? ¿Ya? Ah, ya. Es similar en cuanto a precio, digamos, por ejemplo, un sistema de 5 kilowatts de inversor, pero 10 kilowatts de bypass, digamos, o sea que puede hacer un bypass, así que nunca te quedas sin luz, digamos. Claro. O sea, si la demanda es mayor a los 5 kilowatts, vas a usar la red eléctrica en forma Automática. instantánea, digamos. Claro. No te quedas sin luz. Claro. Esa es la diferencia con los sistemas off-grid, pero el costo es muy similar. Lo que sí es muy fácil de instalar, porque es una UPS, es un equipo que tiene entrada de la red y salida de la red, Claro. y se agregan solamente dos contactos de los que vienen de los paneles solares, el positivo y negativo. Claro. Claro. O sea, Tomás, tú vas al sistema, digamos, por lo que noto, es un sistema, dijéramos, que está siendo más eficiente que lo que existe. Esa es como la idea. Porque yo me doy cuenta que Ahora sí que- la UPS es solar, de litio. Sí. Y otra... Ahora, si quieres te puedo mostrar, para graficar en el equipo mismo, digamos, la simpleza de la instalación. ¿Ya? Podemos ir te puedo mostrar el equipo para que quede más claro el Perfecto, concepto. perfecto. Ahí Perfecto. voy a ir a mostrar un equipo. Espera. Lo que va a mostrar es que la simpleza Sabes que del... mientras él Sí. instala, yo quería hacer un comentario. Sí. En Chile hay toda una política de energías renovables o de energías no tradicionales, llamémoslo así, entre ellas, por ejemplo, la energía solar. La verdad es que si el Estado está empecinado, empeñado, en buena onda, le digo, en pasar a este otro tipo de energía, bueno, también debería contemplar el asunto de los costos que tú señalas. No podemos pensar acá en crear sistemas que solamente son para Vitacura, para Las Condes, sino que para la gente humilde. Y esas personas humildes, el Estado podría tener un plan ya de financiación, de tal forma de que, por ejemplo, la cuenta que está pagando de luz en este momento, en vez de estar pagándose a la distribuidora, que lo pague el banco para financiar estos sistemas de Como subsidio. energía solar como subsidio. Exacto. El Estado perfectamente es más, debería contemplarlo como política de gobierno, Exacto. el resolver este problema con la gente de pocos recursos. Fíjate que sería una buena alternativa porque en base a lo que tú comentas y lo dominas bastante el asunto de las tarifas, a lo mejor, y esas tarifas que estamos metidos en zapatos chinos, a lo mejor se podría ir aminorando el costo con el aporte de un buen beneficio del gobierno para la gente que no tiene grandes recursos, pero que a su vez va a ir descontaminando la red, que es lo que quiere el objetivo del país, digamos. O sea, eso, ¿cómo lo ves tú? Ahí está mostrando la instalación. Está mostrando, va a mostrar. Lo que pasa es que el equipo que... sistema. Ahí está, mira, Murón. ahí está. Ya, Tomás, te escucho. Sí. Sí, estamos hablando. Mira, aquí quiero graficar lo simple que es este equipo. O sea, tiene el voltaje de entrada, que puede ser de 220 con un 20% de fluctuación, y entrega siempre 5% de la red de afuera. Con enchufe de entrada, enchufe de salida y los que vienen de los paneles solares. Exacto. ¿Ya? Y listo. El equipo incluye, digamos, un tablero eléctrico con todas sus protecciones, supresores transientes. Y las baterías están... Baterías de Estas litio. son las baterías que hemos estado armando. Son de litio. ¿Ya? Sí, todo de Con las litio. fotos. Y puedo agregar más baterías, digamos. ¿Sí? Pero básicamente lo OPS con muy alta autonomía. Exacto. ¿Qué autonomía tiene aproximadamente, Tomás? Bueno, una casa que Está hablando de 5 kilos. paga aproximadamente 100.000 pesos, ¿ya? Puede abastecerse totalmente con este equipo. Ok. Pero en términos de tiempo, ¿Para un día o 2 días? dices eso. tú? Sí, sí. ¿Para cuánto tiempo duran las baterías de litio? Lo que pasa es que depende de la radiación solar, pero de todos estos Tomás, Tomás, una consulta. Aquí están preguntando lo siguiente. Si, por ejemplo, el equipo que tú estás mostrando ahí tiene 2 baterías de litio, estamos hablando de un equipo al parecer de 5 kilowatts. Esa para una casa normal, que es más o menos el automático que tiene, que son 20, 25 amperes. Ese equipo está considerado de que tiene una autonomía en cuanto a horas. ¿De qué tiempo crees tú más o menos un consumo normal?
O sea, si una casa consume promedio normal 1 kilowatt, digamos, este tiene 7 kilowatts, se Ya. tiene para 7 horas, digamos. Perfecto. Sí, con un consumo de 1 Perfecto. kilowatt. Sin sol, sin sol. O sea, si está el sol está entregando la energía. Perfecto. Y si falta energía, lo Ya, entrega la red. perfecto. Ok. O sea, por eso que continuidad de suministro es lo más importante. Perfecto. Tomás, Ahora, te un agradezco. detalle. Sí, es que esto se instala entre el medidor. O sea, si de aquí hay una caja bypass, digamos que viene del medidor de la casa y va afuera, en el poste o sea, donde llega el medidor. ¿Ya? Perfecto. Va para la casa. Perfecto. Es- Ya, Tomás, se agradece y por acompañarnos y por auspiciarnos y estamos en contacto y muchas gracias por todo el pego. Nos encontramos en otra oportunidad. Muchas gracias, don Tomás. ya. Consulta, ¿qué crees tú que va a pasar definitivamente con esto que le quieren quitar la concesión a ANEEL? ¿Tú crees que se va a lograr hacer? ¿Tú crees que se va a lograr salir bien de esta disyuntiva o vamos a seguir peor? No, yo creo que no va a pasar eso. O sea, yo creo que, a ver, se inició un proceso de caducidad de la concesión. Ese es el anuncio, ¿no? La primera etapa era la de el requerimiento. El primer requerimiento que fue el de que se anunció el miércoles era para que el día jueves se restituyera el suministro eléctrico de 20.000 clientes. Eso sucedió. Entonces ahora se hizo un segundo requerimiento, ¿cierto? Para que entre el viernes y el sábado se restablezca el suministro eléctrico de 14.000 clientes más. Entonces la pregunta es ya, ¿y qué pasa si es que eso se logra, digamos? Entonces si se logra, se está restituyendo finalmente el suministro. Exacto, Entonces, claro. ¿con qué argumento te quedas tú para poder seguir avanzando en una potencial revocación de la concesión? Yo creo que más que nada se usó para finalmente presionar. Exacto. ¿Ya? Pero si la presión finalmente está dando resultados, uno podría decir que, o sea, que no se va a llevar a cabo la caducidad de la concesión. Pero sí la amenaza ya funcionó para que la empresa fondo cumpliera lo que dijo que iba a cumplir, porque esta es la tercera vez que daba un Exacto. plan y los primeros dos no lo cumplió. Claro. Si esa era la idea. Claro. Sí, además Mira, que estamos en hablando de resumen- una situación excepcional. ¿Ya? Te creo, yo le quitaría la concesión a una empresa si reiteradamente me está produciendo problemas de mal servicio, ¿ya? Reiteradamente. Pero no es el caso. Claro. ¿Ya? Bueno, ha tenido algunos problemas y ha pagado las multas. Claro. Pero no estamos hablando de una cosa tan seria. Claro. Me refiero tan seria en el caso de la compañía. Estamos hablando de una catástrofe. Claro. Y claramente una catástrofe Vamos tú a no hacer- puedes pretender Claro. resolver los problemas así de un día para otro. Claro, está bien. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despedirnos, pero antes del final quiero recomendarles a los auditores que ustedes se han dado cuenta de que la contingencia eléctrica es bastante grande, no tiene una solución muy amable en estos momentos y como recomendación les acabo de mostrar un componente de una UPS litio solar que está hecha por una empresa chilena con mucha experiencia y da seguridades realmente, y sería una alternativa para que ustedes la consideraran, porque si quieren ininterrupción de energía y no quieren tener problemas de catástrofe, es una alternativa buena. Así que Burón Energía Solar les va a apoyar profesionalmente. Muchas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Carlos. Muchas. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.